Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas y amigos que nos siguen todos los martes en el programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Es un gusto saludarle nuevamente acá de la sala de redacción de este programa y le damos la bienvenida a todos. Hermana Raquel, bienvenida también al programa Muchas de hoy. gracias. Es un gusto tenerle en nuestro medio, poder escucharle nuevamente y a ustedes, gracias por permitirnos de poder llegar a su casa o su trabajo, donde se encuentren en este momento. Vamos a comenzar el programa y para ello vamos primero a pedir la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento para rogar el perdón de nuestros pecados y también pedir la bendición para este programa. Bendice a las personas que se conectan, que nos siguen también todos los martes. Bendice también a la hermana Raquel que va a responder a las preguntas y a compartir de esta temática que estamos llevando a cabo. Bendice tu iglesia a nivel mundial. Bendice las personas que pasan por diferentes dificultades. Consuela los corazones, fortalezca, Señor, a cada uno de ellos. Concédanos tu gracia y tu bendición. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos. Esperamos que ustedes sean bendecidos también en el programa que se realiza todos los martes. Estamos trabajando una temática acerca de la ley dominical. Y la semana pasada hemos dado la primera parte y queremos también que la hermana pueda responder algunas preguntas antes de hacer alguna presentación sobre la parte que corresponde para hoy. En relación a las preguntas, tenemos algunas personas que nos escriben y que desean también recibir respuestas seguramente a sus preguntas. Bueno, tenemos aquí una que se relaciona a otra temática, un hermano que nos escribe desde el Ecuador. Saludamos a nuestro hermano, esta persona que nos sigue y esperamos muy pronto también realizar un programa en relación a su pregunta que está haciendo. Pero tenemos otras preguntas que tienen que ver con la temática que se está llevando a cabo. Alguien nos pregunta en relación a lo que se vio hace 8 días, hermana Raquel, y se habló de algunos cambios o enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. Entonces la pregunta que él hace, ¿cuáles serían esas enmiendas o esos cambios que se realizarían en la Constitución de Estados Unidos para poderse llevar a cabo la ley dominical? Bueno, es importante conocer que la Constitución de Estados Unidos, como de otras democracias en el mundo, se caracterizan por la libertad de expresión, por la libertad religiosa, por la libertad de conciencia y por la libertad también de criterio. Cada uno de esos elementos caracteriza lo que se considera vivir en un país libre, porque da la capacidad al ser humano de ser parte integral de esa sociedad, sin embargo, manteniendo sus valores, religión, criterio y costumbres. Por lo tanto, la ley dominical implica una restricción. Se convierte el gobierno, al adoptarla, en realmente unilateral y claramente tiránico, en el sentido que hay solo un día que se puede considerar sagrado. Número 2, no permiten opciones o excepciones, es decir, todos deben descansar y presentar su devoción o su religiosidad únicamente en el día domingo.
Eso es obviamente en contra de la conciencia, los valores o las creencias que otros individuos puedan tener. En nuestro caso, que nos declaramos como guardadores del séptimo día, de acuerdo al cuarto mandamiento, que sabemos que es el último día de la semana, de acuerdo a la estructura bíblica del primer capítulo en el libro de Génesis. Entonces, todas esas diversificaciones de fe o de creencias serán completamente canceladas. Son consideradas contrarias a esta nueva regulación. Así que la enmienda sobre la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, o sea, todas ellas están interconectadas. Entonces se va a hacer una globalización religiosa, así como una contextualización genérica de los valores sociales en un país determinado. Interesante, ¿no? Y es algo difícil de creerlo porque en este país donde vivimos actualmente, Estados Unidos tiene una constitución donde se habla de no intrometerse o no crear una religión del Estado como tal, sino que cada uno es libre para establecer su propia religión sin que el Estado pueda intervenir. Pero se está hablando de algo que eso se va a cambiar porque ahora se va a establecer algo diferente y no se va a respetar lo que está allí escrito. Es bastante interesante, pero tiene que de alguna manera cumplirse para el establecimiento de la ley dominical. Muchas gracias a esta persona que nos ha escrito y queremos motivarles para que ustedes puedan escribirnos. No olviden que lo pueden también hacer al correo de info@sda1844.org. Allí pueden enviarnos sus preguntas, ya sea de la temática que estamos tratando o de otro tema que ustedes quieren que tratemos. Hay otra persona que nos escribe y nos dice lo siguiente: cuando se dé la ley dominical, ¿se acabará el tiempo de gracia? Esta pregunta es muy importante porque la ley dominical es un proceso. Es decir, ya en la primera presentación vimos que hay una escalación y una progresión en el proceso hasta que se llega a la definición y la legislación. Sin embargo, también en el aspecto de los periodos proféticos, donde está el tiempo de gracia y cesa el tiempo de gracia, la ley dominical cubre ambos periodos. Es decir, tenemos un periodo de la ley dominical donde el tiempo de gracia aún existe, pero también llegamos a la última fase de la ley dominical donde ya la gracia ha cesado. Así que la ley dominical cubre ambas fases, es decir, existencia de tiempo de gracia y cesación de la misma. Muy bien, muchas gracias, hermana, por la respuesta a esta pregunta. Y tengo aquí una pregunta más en relación a cuál es la condición mundial que genera esta legislación de la ley dominical. Bueno, es tripartita, es decir, son tres áreas que se encuentran claramente afectadas en el momento en que la ley dominical se promulga como ley. En primer lugar, y estudiamos ya en la primera presentación, que es basada en la presión social que se da, también por la unificación de las iglesias y por la elevación de la iglesia a interferir en cuestiones gubernamentales. Entonces, quiere decir que esta tridimensionalidad tiene que coordinarse entre sí. Sin embargo, es el resultado de la disrupción, la anarquía, la inmoralidad y la corrupción rampante en la sociedad en general. Por lo tanto, es un resultado o una forma de solución que se plantea. Así que la sociedad está realmente involucrada en esta situación. Una segunda esfera es también pues la del gobierno.
que ve como imperativo, no solo por presión eclesiástica y social, que se establezcan regulaciones que de alguna manera limiten, amortigüen el desorden y el nivel de desorientación que influye también en la disrupción social y económica. Y por otra parte tenemos al pueblo de Dios, es decir, distribuidos en todo el mundo, que están viviendo en una sociedad realmente distorsionada, en unos gobiernos con claras tendencias tiránicas y unilaterales, pero teniendo el conocimiento y la certeza de qué es verdad y cómo perseverar en esa verdad. Así que eso también tiene un impacto significativamente dentro de la Iglesia, porque se dan crisis de creencias importantes a nivel organizativo y también a nivel de miembros. En términos religiosos sería un zarandeo importante a nivel interno, como consecuencia de la presión social, de la presión religiosa de las iglesias mayoritarias y también, obviamente, por la legislación. Bien, interesante, y es algo que en el cual nos debe llevar a una preparación también hoy para ese momento, ¿no? Porque como usted habla, va a haber una presión también de las otras denominaciones, iglesias, aún también de nuestros propios hermanos, seguramente, en relación a ciertos asuntos que debe tomarse posición, firmeza en estos asuntos. Entonces, Dios nos ayude para poder estar preparados. Pero hay una pregunta más, y es: ¿cómo considera Dios este desarrollo que se está dando en este caso? Bien, de nuevo tiene una tridimensionalidad, es decir, Dios observa detenidamente el movimiento de las naciones, de las religiones y del mundo en general, y está claramente muy definido en Ezequiel capítulo 1, donde se nos habla de estas ruedas que parecieran anárquicas, sin embargo, funcionan armónicamente y se mueven de acuerdo a cómo el Espíritu les dice que deben moverse. Así que Dios observa, por una parte, Dios da oportunidades a las naciones y a los seres humanos en general para que tomen posición. Va a ser un periodo también donde el pueblo de Dios predicará con inmenso poder e ímpetu la verdad, también acompañada por la lluvia tardía. Así que, aunque hay una disrupción social, también hay una crisis de creencia. Bueno, ¿qué es realmente verdad? Si decimos que queremos obedecer a Dios, ¿qué pasa con los 10 mandamientos? ¿Cancelamos algunos o son los 10 completos que se cubren? Entonces, Dios pone a prueba a las naciones y Dios pone a prueba a los individuos y en especial a su iglesia, a aquellos que dicen profesar la verdad. ¿Hasta qué punto la van a cumplir? Serán fieles en todas las circunstancias, en buenos tiempos y en malos tiempos, en periodos de libertad y en periodos de persecución. Así que es una labor de purificación y de clara toma de posición. Es decir, no habrá posibilidades de intermedio, de neutralidad o de tibieza. O se es o no se es. Porque la ley será tan drástica que exigirá un sí y un no. Y en ese momento Dios observa cómo los individuos, cómo las naciones, cómo las legislaciones y aquellos responsables, como también los miembros de iglesias, se pronuncian al respecto. Así que cada uno demostrará dónde está, quién es y hasta dónde está dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, así es. Yo quiero que nos hable un poco más sobre la actitud o el comportamiento que genera en la Iglesia de Dios este decreto como tal. Sí, bueno, consideremos que en general en los países mayoritarios donde tenemos iglesia hay un nivel de libertad significativa, en unos más, en otros menos,
pero realmente gozamos de libertad para expresarnos. En general estoy hablando, hay de países que no, pero en la mayoría. Entonces, pues todos estamos bien. Ahora, cuando empieza un periodo de restricción, donde se dice, por ejemplo, el sábado es un día de trabajo. Ya está. El único día que se va a tener libre en la semana es el domingo. Sí, es un día religioso, es un día de familia, es un día de descanso y es un día de adoración. Ahora no podrás apelar a tu conciencia o a tu religión para decir, bueno, deme el sábado libre y yo voy y trabajo el domingo. Esa opción no existirá, porque será solo un día de descanso y el resto serán días laborables y no habrá excepciones. Así que eso será un elemento muy importante, porque entonces, perdón, ¿hasta qué punto nuestra fidelidad y nuestro compromiso con la verdad supera el perder o preservar nuestro empleo? Entonces, eso ya es importante. Otro tema importante a nivel de organización es nuestras iglesias, porque en nuestros estatutos, cuando registramos la organización, pues está claramente especificado cuáles son nuestros principios de fe, que guardamos el sábado, que las celebraciones religiosas se dan en diferentes días de la semana, pero fundamentalmente el sábado. Y entonces, pues las autoridades, el Ministerio de Culto, pues nos llame a dar cuenta y decir, bueno, mire, si ustedes quieren seguir existiendo, aquí tienen que hacer ustedes una regulación estatutaria. Es decir, pues ¿qué más les da? No se reúnan el sábado, reúnanse el domingo y ya lo arreglamos rápido. Entonces, también a nivel organizativo va a haber crisis fundamentales. Es decir, porque si no se acepta, entonces nos clausuran como iglesia. Llegamos a ser una organización clandestina que obviamente no puede tener propiedades, no puede tener una presencia abierta, pública, y no puede ejercer sus funciones abiertamente. Así que veremos que esto va escalando, no es que la ley dominical surge y ya todas estas restricciones de una vez se imponen. Vamos a ver, especialmente en las próximas presentaciones, que es un proceso, pero sí va a significar una toma de posición que va a generar restricciones significativas de libertad y sobre todo limitaciones individuales. Llegaremos a perder nuestros empleos, confiscación de nuestras propiedades, multas, encarcelamientos. Es decir, esto irá con un crecimiento en intensidad importante hasta que se llegue a la sentencia de muerte como máximo clímax dentro de la ley dominical. Interesante. Muchas gracias, hermana, por la respuesta a esto, ¿no? Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, el caso de los jóvenes hebreos, porque un día tuvieron ellos que tomar una decisión que es la que iremos a tener que tomar nosotros también como tal. Ellos tuvieron que decir no y pase lo que pase, un no rotundo, no era un asunto ahí como que sí, vamos a negociar con el rey, no. Ellos dijeron no nos vamos a postrar, no la vamos a adorar, esa imagen no lo vamos a hacer. Y ya ahora ya el rey era el que iba a definir la situación de ellos y como tal iban a ser lanzados al horno de fuego. Y así fue, totalmente la sentencia se dio. Entonces es un asunto que confirma nuestra fe, o sea, cómo estamos delante de Dios. Ellos tuvieron que confirmar lo que creían y decir, aquí no vamos a postrarnos ante esa imagen. Igual también va a ser la ley dominical de esa manera, como ya la hermana presentó en el tema anterior, en la presentación de la semana pasada, también va a ser de una manera elástico, de tal manera que las personas puedan inicialmente tener ciertas concepciones, pero llegará el momento que ya
esas concepciones se perderán. Será totalmente ya imposible poder reclamar, pedir, como actualmente lo podemos hacer, ¿no? Bueno, Dios nos ayude para poder prepararnos para ese momento. Hoy vamos a escuchar un poco más la presentación que la hermana también quiere compartir con nosotros sobre las implicaciones, o sea, porque es algo interesante hasta dónde podemos nosotros mirar qué implicaciones hay y cómo prepararnos para ese momento. Entonces, hermana Raquel, creo que tiene su tiempo para poder exponernos un poco en relación a las preguntas que hemos tenido también. Con la ayuda del Señor queremos ir a esta segunda fase o segunda presentación acerca de la ley dominical. Recuerden que la primera estaba relacionada con los precedentes, es decir, qué tipo de movimientos religiosos, políticos, sociales, eclesiásticos se dan que llevan a la promulgación de la ley dominical. Ahora vamos a ver los elementos colaterales que sí están estrechamente vinculados. Vayamos pues a considerar la observancia del domingo como el centro neurálgico central de esta legislación. Y desearía que leyéramos esta cita del Conflicto de los Siglos porque es realmente significativa para entender la dinámica que vamos a tratar. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias realizan una imagen de la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Bien, ¿qué significa esto? Analizando Apocalipsis capítulo 13, nosotros tenemos a la bestia, tenemos la imagen de la bestia. Y es muy interesante también considerar la vinculación que se da al respecto. Ya lo habíamos analizado parcialmente, la unificación entre el catolicismo y el protestantismo. Así que se da una coalición del cristianismo apóstata en general, pero será el protestantismo el que tome la iniciativa y reconozca la necesidad, así como la importancia de unir el protestantismo desde el siglo XVI separado como una variación del cristianismo del catolicismo. Por lo tanto, esta unidad se da con la direccionalidad del catolicismo, porque los principios motivadores de esta opción, como es la observancia del domingo, fue inicialmente establecida por el catolicismo, por el cristianismo apóstata, que llegó a unirse con el Estado y llegó después, más tarde, a formar lo que sería el papado o el catolicismo como tal. Así que el protestantismo tomará la iniciativa para la unidad, mientras que el catolicismo será el que en su cuerpo doctrinal imponga las creencias. Así que será bipartidista esta comunicación. El protestantismo va a promocionar el ecumenismo, se va a doblegar ante ese cristianismo así llamado original, representado por el catolicismo, y entonces el domingo, como un elemento común realmente introducido inicialmente por el cristianismo apóstata, llega a ese elemento de relación iglesia-estado y el día conjunto y coordinado con ambas partes del cristianismo. En esta situación, Dios también tiene un límite y nosotros lo observamos en una forma regular
a lo largo especialmente de los libros proféticos, donde Dios concede un tiempo de gracia, un tiempo de observación, un tiempo para el arrepentimiento y un tiempo donde no hay más tiempo. Y el límite de la tolerancia divina es contextualizado dentro de la ley dominical. Y veamos esta importante declaración de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación, hablando de Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se ha llegado al límite de la tolerancia de Dios. Fíjense qué importante es esto. Así que Dios tiene un tiempo para las naciones y también para las religiones apóstatas. Ahora, cuando esa unificación se da, se nos da un elemento histórico referencial muy importante. Recordemos que Dios le había advertido a los discípulos, la ciudad de Jerusalén va a ser sitiada por las legiones romanas, pero va a haber un momento en que ellos se retiren, pero van a regresar. Entonces, en ese interludio entre que hace el primer sitio y hay una retirada y regresan a ser el segundo sitio, era cuando los fieles podían abandonar Jerusalén. Y esa señal para nosotros es cuando la ley dominical se pronuncie en Estados Unidos. Eso será pública, no será nada oculto y estará en las noticias y todo el mundo lo va a saber, no solo en Estados Unidos, sino a todo alrededor del mundo. Y si lo recuerdan, en la primera presentación hablábamos que un país tras otro caminará en esas mismas huellas creadas por Estados Unidos. En ese momento nosotros sabemos que el principio de la justicia ha terminado. O sea, no se puede esperar equidad, excepciones, comprensión o tolerancia. Estamos entrando en un claro descenso precipitado hasta la absoluta tiranía por parte de la humanidad y una separación completa de la justicia, porque se elimina la ley de Dios como elemento referencial y se sustituye por una ley apóstata. Así que eso es un elemento para nosotros en el que tienen que sonar las alarmas y comprender que va a haber cambios significativos. Hay un tercer elemento muy importante porque se va a crear, como hemos mencionado, un nivel de oposición importante. Es decir, hay dos grandes momentos. Es decir, la estructura gubernamental que se convierte no en un gobierno representativo y respetuoso de la conciencia, las creencias de la mayoría o de la minoría de la población. Entonces, va a haber gobiernos tiránicos, déspotas, con una solamente línea de actuación. Y esa tiranía se demuestra por la opresión que se va a dar de las conciencias. Veámoslo en perspectiva. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán con encono, se sentirán enconados contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Entonces, aquí va a haber un problema de mayorías y minorías. Entonces, ¿por qué tiene que haber diferencias? El propósito es la globalización, la igualdad. Y aquellos que no pues sigan el criterio general, significa que cuestionan la autoridad gubernamental como la autoridad religiosa. Y esto ya es un problema. Y entonces sí se promueve la tiranía y la opresión de estas conciencias. Se había planteado el concepto del tiempo de gracia en una de las preguntas, y esto es muy interesante aquí,
porque la imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia. Es decir, nos ayuda cuando se da a saber que el tiempo de gracia ya se está cortando. ¿Ok? Eso es muy importante a nivel de ubicación temporal adecuada. Veámoslo cómo lo explica el espíritu de profecía. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Así que la formación de la imagen de la bestia, paralelamente a la observancia del domingo en forma impositiva, ya nos anuncia que estamos en las puertas de finalizar el tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Porque como decíamos, no habrá negociación posible, no habrá dos opciones. Es una sola propuesta gubernamental y una sola propuesta religiosa. El sí o el no es la única respuesta posible con las respectivas consecuencias. Entonces, la mayoría se convertirá en elemento de referencia para las minorías. Veámoslo. Aquellos que pisotean la ley de Dios elaborarán leyes humanas que obligarán a la gente a aceptarles. Es una obligación, es una imposición. Los hombres idearán, aconsejarán y planearán lo que los demás harán. Todo el mundo guarda el domingo, dicen. ¿Y por qué este pueblo tan poco numeroso no está en armonía con las leyes del país? Entonces, aquí está el punto. No se permiten las excepciones. No se respetan las minorías. Por lo tanto, si se ha decidido que una es la verdad, todos tienen que hacerlo. Así que se impondrá, no será opcional. Y se intentará por todos los medios de coerción, de opresión, de manipulación, de imposición, que así sea. Bien, el punto es que además se considerará justificada la ley dominical, basado en doctrina. Porque, claro, tenemos dos valores fundamentales que unen sin ninguna excepción tanto al papado, el catolicismo, el protestantismo como el espiritismo. Y son dos baluartes que unen estos tres grupos religiosos. La inmortalidad del alma, común a los tres, y la adopción del domingo, inclusive países árabes actualmente. Hace aproximadamente un mes, un país árabe de gran influencia como es Arabia Saudí, decidió que el día feriado será el domingo, cuando antes era el viernes, que es un día sagrado dentro del mundo musulmán. Así que será una cuestión que no se sobrepondrá a religiones universales, como puede ser el hinduismo, el budismo o el islam. Es decir, cederán ante estos dos elementos. Todos ellos creen en la inmortalidad de alma de distinta forma, sea por reencarnación, sea por vida después de la muerte, sea por morar como un espíritu en el universo o estar en el cielo o en el infierno, pero la inmortalidad del alma es común a todas estas religiones universales apóstatas. Y por adopción y adquisición también se impondrá el domingo. Así que, a modo de síntesis, el testimonio nos dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Así que toda la iniciativa viene de Estados Unidos para la unificación religiosa, así como para la triple alianza y, a su vez, la imposición universal de esta ley.
Ahora, ¿qué está pasando al mismo tiempo con los fieles? Se da el zarandeo. Como la religión de Cristo es despreciada y la ley de Dios es menoscabada, esta minoría se convierte en personas marginales, personas que no colaboran en el bien común, que no están de acuerdo en una socialización general y no están dispuestos a ceder sus creencias en bien de la mayoría. Por lo tanto, se convertirán en seres rechazables, despreciados y marginales. Y fíjense que es muy importante esta cita. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, y estamos hablando dentro de los que profesan ser cristianos, así que la mayoría de la humanidad va a despreciar la ley de Dios, pero la mayoría de la membresía del pueblo de Dios también lo va a hacer. Y esto es un elemento preocupante. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba, porque no solamente seremos una minoría en el mundo, sino que como pueblo nos quedaremos en minoría de minoría. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Así que ahora ya no habrá tibieza, o habrá completa frialdad, totalmente rechazo de la verdad. Algunos renunciarán a la verdad por cobardía, porque no se atreven a enfrentarse. Y otros traicionan la verdad por intereses personales. No voy a dejar mi empleo, voy a perjudicar mi reputación o mi posición de prosperidad. No lo puedo hacer. Así que habrá distintas razones por las cuales ese zarandeo se da. Pero con certeza sabemos que ese zarandeo se dará dentro de la iglesia y serán pocos los campeones de la verdad y pocos los que queden fieles. Muy bien, muchas gracias hermana Raquel por la presentación, y es interesante porque aquí he tomado algunos apuntes en referente cuando el Espíritu de Profecía nos dice: porque este pueblo tan poco en número no está en armonía con las leyes. Y eso es lo que irá a pasar, como usted mencionó al final, no solamente poco ante el mundo, sino pocos dentro de la misma iglesia como tal. Y ahí es donde vamos a tener que estar dispuestos a defender la verdad, aunque nos cueste la vida, como sucedió en tiempo de Esther, ¿no? En tiempo de Esther es un ejemplo de esto, ¿no? Porque Mardoqueo decía, esos pocos o aquellos que no tienen leyes diferentes, y no conviene dejarlos que estén allí. Y se va a repetir. En tiempo del Señor Jesús también se dijo lo mismo: es preferible que uno muera y no que todos pueblo sea condenado. Así que son asuntos que nos muestran de que la historia se va a repetir nuevamente, y se va a repetir, y ahí es donde tenemos que considerar cada uno cómo estamos para estar entre esos pocos fieles, que podamos permanecer de parte del Señor, como el Espíritu de Profecía dice: así se desplomen los cielos, y tener que soportar lo que venga con tal de mantenernos de parte del Señor. No va a ser fácil, quizás una forma es decirlo y otra cosa es vivirlo, porque hoy en día estamos juntos, tenemos libertad, podemos reunirnos, podemos compartir juntos, pero en ese entonces ya no va a ser así, porque ya no vamos a tener la posibilidad ni siquiera de reunirnos y poder estar juntos, sino cada uno en el lugar donde seguramente tendremos que estar de alguna forma, en el campo, en la ciudad, en la cárcel, pero poder mantener nuestra fe. Y ahí, como decía el párrafo, tenemos que sacar fuerza de la cobardía de otros, tener que sacar fuerza
Dios nos ayude para que podamos ser aquellos que podamos defender estos principios, especialmente la ley de Dios y el cuarto mandamiento, que va a ser la prueba final del pueblo de Dios. Hermana Raquel, no sé, quería decir algo más. Sí, yo creo que algunos han expresado el deseo de tener las presentaciones. Obviamente están a disposición, simplemente contáctenos, manden un mensaje solicitándolo, como les decían al inicio, info@sda1844.org, y ustedes van a recibir todas las presentaciones completamente gratuitas para que no solamente la estudien a nivel personal, sino que también las puedan compartir. Interesante, gracias hermana por recordarnos, porque hay personas que nos han escrito referente a esto y dice, bueno, ¿cómo hago? Quiero tener las diapositivas. Entonces ya saben, pueden escribir un correo, por favor, a info@sda1844.org, y ahí pueden pedirnos y enviar su correo donde la quieren recibir y la podemos enviar. Así de que esperamos su correo. Y también si tienen preguntas del tema que la hermana nos ha compartido hoy, entonces también lo pueden hacer al mismo correo. Pueden escribirnos pidiendo, si hay alguna pregunta que quieren que se conteste para el próximo programa que vamos a comprometer a hermana Raquel para la próxima semana, pueda estar con nosotros, porque hay seguramente preguntas y también el tema podamos ampliarlo un poco más. Es un tema bastante interesante e importante nosotros estudiarlo por el tiempo que estamos viviendo. Estamos comenzando aquí en Estados Unidos un nuevo periodo en la política, un nuevo presidente, y seguramente hay mucha alarma en diferentes formas por los asuntos que estamos viviendo, y las personas se preguntan, como mirábamos al comienzo de la presentación anterior también, ¿será que ahora sí va a establecerse la ley dominical? ¿Será que Trump es la persona que va a hacer este trabajo? Entonces necesitamos estudiar, necesitamos profundizar las profecías concernientes a este tiempo, para saber el tiempo preciso cuando se va a dar. Muchas gracias, hermana Raquel, nuevamente, y queda invitada para la próxima semana desde ya. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, haber estado también siguiendo el programa. Esperamos que ustedes lo puedan compartir también, el link, con otras personas, y puedan también beneficiar a muchas personas en conocimiento de estos temas. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a la hermana Raquel que pueda orar con nosotros. Padre nuestro en los cielos, ante ti venimos. En nuestros corazones se impresionan con los eventos que aún sucederán y que cada día están más cercanos. Ayúdanos, Señor, a vivir con solemnidad, responsabilidad, el periodo en que nos ha tocado vivir. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a velar y a ser conscientes de nuestra preparación personal, así como la responsabilidad de compartir con otros los serios momentos en los que vivimos. Ayúdanos a proyectar estas verdades a otros, a hacerles saber, a anunciarles lo que ocurre y lo que aún quedará por ocurrir, y también trabajar en nosotros mismos, en el desarrollo de nuestros caracteres de acuerdo a tu imagen y semejanza, de modo que podamos quedar firmes y fieles hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Raquel, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Están invitados para la próxima semana. Dios les bendiga.